Hola y bienvenidos a nuestro estudio bíblico esta noche. Esta noche estamos haciendo la última parte de la serie que se llama A sanar a los quebrantados de corazón. Y en esta serie de las lecciones siempre explicamos que Jesús vino para no solamente salvarnos del pecado, sino también para salvarnos o sanar el corazón. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús, hablando de su misión como el Mesías de los judíos, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice la misma cosa en palabras un poco diferentes en el Antiguo Testamento como profecía. Dice en Isaías 61, versículo 1, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. La verdad, yo creo que en este tiempo hay muchos que son los abatidos, hay muchos que son los quebrantados de corazón. Muchos de nosotros no somos como éramos en el año pasado. Nosotros estamos luchando contra las cosas internas en el corazón. Algunos contra desánimo, depresión, algunos tienen problemas médicos y hay todo tipo de cosas que están pasando en el corazón. Y queremos recordar que Jesús vino para sanar el corazón de estas cosas. Muchas veces en este mundo caído experimentamos los síntomas de un corazón quebrantado, la aflicción y el dolor del corazón. Y no estoy hablando del corazón físico, sino el corazón espiritual del hombre, en nuestra mente, en nuestras emociones, en el espíritu. Y cuando pensamos en la idea de, como dice el versículo, vendar a los quebrantados del corazón, nosotros pensamos en como un doctor que tiene un cuidado muy tierno de su paciente, de su cliente, y está poniendo vendas en el corazón que la verdad le duele, está herido. El corazón humano, no importa hombre o mujer, adulto ni niño, no importa quién es, el corazón humano no es invencible. Al contrario, puede sufrir de muchos tipos de heridas, como las heridas físicas. Hay heridas que son superficiales, hay heridas que son muy profundas. Y algunas se curan muy rápidamente y otras necesitan un tiempo para estar sano. Algunas heridas nos cambian para siempre. Y después de la sanación, a veces somos más fuertes, más resistentes a las cosas de este mundo. Pero si no buscamos la sanación, si el corazón todavía tiene estos problemas, estas dificultades, puede afligirnos por mucho tiempo. Entonces, esta noche vamos a hablar como el último tema de esta serie sobre la sanación del duelo. Estoy hablando duelo del corazón. Primero, no tengo la presentación en la pantalla esta noche, pero ¿qué es el duelo? A veces, porque español es mi segundo idioma, tengo que buscar definiciones y leerlos, y a veces hay más que una definición. Entonces, quiero leer para ustedes una cita de una clínica, se llama la Clínica Galatea, que explica muy bien qué es el duelo. Dice así, el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Algo que todos, tarde o temprano, viviremos a lo largo de la vida. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida, en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa de cada persona. Entonces, por lo general, el duelo es lo que pasa después de una pérdida de algo
o de alguien muy importante en nuestra vida. Es importante saber que el duelo no es pecado. Todos enfrentan el duelo, incluso el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 11, versículo 35, después de la muerte de su amigo Lázaro, dice que Jesús lloró. Ok, disculpe, una persona está esperando para conectarse. Ok, gracias por contarme eso. Entonces dice que Jesús lloró. Entonces, nuestro Salvador Jesucristo, Dios en la carne que sabe el fin antes del principio, que Él todavía tiene emociones así, tiene que luchar contra el duelo y estas cosas. Entonces, antes de hablar de la sanación, queremos hablar un poco más del duelo para entender muy bien de qué estamos hablando. Entonces, los tipos del duelo, aunque por lo general nosotros pensamos en el duelo después de la muerte de una esposa, esposo, hijo, abuela, madre, un familiar. Las pérdidas pueden ser muy diversas. La pérdida de una relación, la pérdida de un trabajo o de un estatus profesional, puede ser la pérdida de una mascota, la pérdida de la salud que afecta nuestra vida, puede ser el cambio del domicilio. A veces los misioneros que dejan su hogar para ir a otro lugar y entonces ellos tienen una gran separación de todo lo que han conocido en su vida y produce una forma de duelo en su corazón. Bíblicamente el pecado produce separación y indirectamente puede causar el duelo también. En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo estaba hablando de un problema del pecado en la iglesia. Y él dijo en versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Entonces, lamentado como hablando de del duelo, dice para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces ellos no hicieron la separación de este hombre en adulterio de la iglesia. No, ellos no hacían este proceso. Más o menos estaban cubriendo el problema, pensando que todo iba a solucionar a sí mismo. Pero sí, el pecado puede producir separación de relaciones, de cosas en nuestra vida, puede producir el duelo también. El duelo tiene muchos efectos. Algunos de los efectos más comunes son, por supuesto, la tristeza profunda, el lloro, sentirse abrumado o agobiado, no poder pensar en más que el problema de la pérdida. Puede producir confusión, un estado de shock. Los misioneros tienen esto a veces, y también puede producir enojo. Puede afectar nuestra perspectiva de la vida. El duelo no afecta solamente las emociones, sino también puede afectar el cuerpo. Los científicos, yo leí eso, es muy interesante, dice que han observado cambios fisiológicos en el cuerpo, como la inflamación que el duelo produce en el cuerpo. Afecta también nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Y si no manejamos el duelo correctamente, como casi todas estas cosas, si no manejamos estas cosas correctamente, puede afectarnos espiritualmente también. Puede afectar nuestra relación con Dios, puede afectar nuestra relación con el pueblo de Dios. Entonces, este es el duelo, que es el fruto o el producto de una separación así en nuestra vida. Quiero compartir algunas cosas que no debemos hacer. No debemos reprimir las emociones. Entonces, ¿cómo enterrar o cubrir las emociones y no pensar en eso? La pérdida de un amigo o de un familiar o de otra cosa así puede afectarnos muy profundamente. Algunas personas no piensan en sus emociones, pero no significa que no tienen emociones. Nosotros podemos observar que una persona está afectada por algo.
Es un gran cambio en la vida y es muy importante procesar las emociones correctamente. Muchas veces tratamos de esconder las emociones, no enfocarnos en eso, enterrar las emociones. ¿Y qué pasa dentro del corazón? Es que hay muchos pensamientos y emociones no resueltas. No hay solución, solo cubrimos el problema. Y solo puede impedir nuestra sanación. Otra cosa que no debemos hacer es no dar lugar al diablo. En los tiempos así nosotros somos más vulnerables. Podría ser después de la pérdida de una relación con una novia, con una esposo. El duelo puede cambiar toda nuestra perspectiva de vida. Las cosas a veces que eran muy importantes en nuestra vida antes de la pérdida, a veces ya no importan después. A veces es como si hubiera un gran hoyo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y puede ser un tiempo muy peligroso y vulnerable porque Satanás siempre trata de atacarnos cuando tiene la oportunidad, cuando somos más débiles y vulnerables. En Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, no dar lugar al diablo. Dar lugar al diablo es como bajar sus defensas. Es darle al diablo la oportunidad de hacer daño en nuestra vida. En el tiempo del duelo, una persona, como un ejemplo, que no ha tomado alcohol en muchos años, podría volver a tomar. Una persona que ya tenía victoria en una parte de su vida cristiana podría volver en apatía. Cuando identificamos los pensamientos así en contra de lo que nosotros sabemos es la voluntad de Dios, debemos quitarlos inmediatamente para no dar lugar al diablo. Segunda de Corintios, capítulo 10, en versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando las defensas están bajas, Satanás puede destruir su vida muy fácilmente. A veces tomamos malas decisiones que tienen muchas consecuencias. Entonces, no dar lugar al diablo. Cuando sus defensas están bajas, cuando está procesando todas estas cosas en el duelo. También no entristecerse al Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos en la carne y no en el Espíritu, entristece al Espíritu Santo. Hay algunos que piensan que el Espíritu Santo viene, se va, que viene y se va, y ellos basan eso solo en sus emociones, lo que se sienten en cualquier momento. Pero la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo tiene una morada permanente en el creyente. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo no se va cuando andamos en la carne, el Espíritu Santo se entristece en nosotros. La Biblia no habla mucho de eso, pero yo creo que cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, que yo creo que produce tristeza dentro del corazón humano también. Entonces, ¿por qué creo en eso? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y cuando andamos en la carne es opuesto al Espíritu Santo y también somos unidos con el Espíritu Santo. Entonces, lo que está pasando dentro de nosotros espiritualmente es en contra de la verdad, de la morada del Espíritu en nosotros. Y también, yo creo que produce tristeza en el corazón humano porque yo creo que lo he hecho.
Los que me conocen saben que yo pasé mucho tiempo como una persona salva afuera de la iglesia. Yo no estaba viviendo por Dios, estaba andando en la carne y todo ese tiempo no había gozo del Señor en mi corazón. Yo no era obediente al Señor. Entonces un cristiano así que entristece al Espíritu Santo, entonces no está viviendo para Dios en este tiempo del duelo. Puede producir como un ciclo de tristeza, un ciclo de problemas en su corazón. Entonces no está solucionando las emociones y procesando las emociones correctamente, solo está produciendo y contribuyendo a un ciclo así. Nosotros debemos examinar el corazón normalmente, todos los días, examinar el corazón. Dios, es lo que yo siento, ayúdame. Entonces, hay algunas cosas que no debemos hacer: reprimir las emociones, dar lugar al diablo o entristecerse al Espíritu Santo por andar en la carne. Número 3, queremos hablar de la sanación del duelo. La sanación del duelo. No hay ninguna receta perfecta para la sanación del duelo. Como dije, como algunas heridas profundas necesitan más tiempo para la sanación, las cosas del corazón pueden ser así también. A veces necesitan tiempo. Pero durante este tiempo hay algunas cosas que la Biblia dice, de la sabiduría bíblica, algunos pasos buenos que pueden ayudarnos a ser sanos en este tiempo. Primero, debemos reconocer que el duelo es una respuesta natural a la pérdida. Es una respuesta natural a la pérdida. A veces sentimos los efectos del duelo en el corazón y tratamos de reprimir las emociones y no procesamos las emociones bíblicamente. Algunos ignoran lo que está pasando en su corazón y van a veces a lugares supuestamente que son lugares de felicidad, las fiestas, a los bares, para tratar de olvidar la tristeza en su corazón. Pero la Biblia dice que el duelo es parte de la sanación. En Eclesiastés, capítulo número 7, versículos 2 y 3, dice así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Pero versículo 3 dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entonces, sin procesar el duelo correctamente, los pensamientos en el corazón a veces en mi mente son como la gaseosa en una botella después de agitarlo. Entonces la gaseosa tiene tanta presión y casi está lista a explotar de la botella. A veces el corazón es así cuando no estamos procesando las cosas correctamente. También debemos reconocer que el duelo no es para siempre, no es permanente. Jesús, cuando él habló con sus discípulos sobre su muerte, sobre su tristeza, el duelo después, él dijo en Juan capítulo 16, versículos 20 hasta 21, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, escuche, dice, se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, como ejemplo, dice, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se recuerda de la angustia. Pero el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Este es un tipo de gozo que viene
del Señor. Solo Jesús puede sanar el corazón y darnos este gozo que el mundo no puede robar. El duelo es así, aunque las circunstancias del duelo en nuestra vida no es exactamente igual como las circunstancias de la muerte de Jesús y su resurrección. El cristiano debe saber que no hay ningún duelo en este mundo que permanece para siempre. No existe. Número 3, y voy a explicar por qué no existe el duelo permanente. Porque recordamos la esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesús. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses sobre los que murieron. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que ya murieron están separados de nosotros. Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, en el caso de los creyentes que mueren, nosotros tenemos la gran esperanza de verlos otra vez y que vamos a estar con ellos para siempre en el cielo. Entonces, existe un tiempo del duelo en la tierra, pero nosotros esperamos en el futuro estar con ellos de nuevo. Y este ayuda a quitar el duelo que nosotros tenemos en este mundo. Pero ¿qué pasa si no sabemos si la persona fue una persona salva o no? En los casos así, confiamos en Dios, en su justicia, en su bondad, en la gracia de Dios. Y si la persona no fue salva, no hay nada que nosotros podemos hacer, pero Dios puede usarnos para hacer una diferencia en la vida de las otras personas. Este no está en mis notas, pero cuando mi mejor amigo murió, cuando yo tenía 19 años, yo creo, cuando él murió, yo no sabía exactamente qué hacer. Yo pensé que yo no sabía si él era salvo o no, y para mí era muy difícil de pensar en eso. Pero yo aprendí que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo que pasó, pero yo puedo pensar en el futuro para ayudar a otras personas, para predicar el evangelio, para que otras personas puedan ser salvos. Aunque puede ser muy difícil, nosotros sabemos que cuando llegamos al cielo, esta dificultad, este duelo de las personas que tal vez no eran salvos, que Dios va a quitar eso también. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, hablando del cielo, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tiene que pensar en el futuro, por la fe, creyendo en Dios para sanar su corazón, para darle la fuerza, la dirección, para guiar su vida. También debe recibir el consuelo de Dios. Salmo capítulo 34, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En los tiempos más difíciles, Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Salmo 56, versículo 8. Este es muy interesante. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, como una botella. ¿No están ellas en tu libro? Entonces, la Biblia dice que Dios sabe el número del cabello de nuestra cabeza. Incluso cada lágrima que tenemos está escrita en el libro de Dios en el cielo. Con cada lágrima,
Dios está con usted. Con toda emoción, todo este tiempo de procesar todo eso, Dios está con usted. Pero tiene que abrir su corazón a Dios para recibir su consuelo, para recibir la sanación. A veces nosotros somos muy cerrados con Dios. Somos cerrados con todas las otras personas. Tiene que abrir el corazón para recibir la sanación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Si usted está en un tiempo difícil, un tiempo de consuelo, si usted abre sus ojos de fe, entonces, para mirar con una perspectiva de las cosas que Dios está haciendo en su vida, yo creo que puede ver las maneras en que Dios está consolándole. Con el Espíritu Santo en su corazón hay consuelo. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Con los hermanos de la iglesia. A veces nosotros pensamos la iglesia solo es un culto y conectamos por un culto y desconectamos después. Esta no es la iglesia. Es un culto. Dios nos dio la iglesia, las relaciones, todo lo que está pasando, todo lo que la iglesia está haciendo. Todo para sanar el corazón, para ayudarnos, para estar con nosotros en carne y sangre. Uno de los propósitos para la iglesia en la Biblia es para ayudarnos en los tiempos así. Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Porque cuando un miembro del cuerpo está herido, todo el cuerpo le duele. A veces no experimentamos este consuelo. Porque estamos cerrados, no abrimos el corazón o estamos apartados. No podemos recibir la toda bendición que Dios tiene para nosotros si no estamos conectados al plan de Dios para nuestra vida. A veces estamos un poco conectados y recibimos un poco de la bendición de Dios. Otra cosa que debemos hacer, procesar las emociones bíblicamente. Y yo he hablado de eso antes en el mensaje. La mente, yo siempre digo eso, la mente es como el campo de la batalla del corazón. Es muy, muy importante que procesamos los pensamientos y las emociones bíblicamente. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9, hay una condición, una promesa condicional. Dice, por nada estéis afanosos, y esta es la condición, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces tenemos que estar abiertos a Dios, no estar afanosos, sino abrir el corazón, pedir las cosas de Dios. Dice versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Entonces, recuerde, estamos hablando de procesarla todo en su mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cualquier pensamiento contra eso, debe quitarlo de su corazón, de su mente, porque este no es bueno.
Cuando pasamos tanto tiempo pensando mal en otras personas y que nosotros necesitamos de todo eso y no, tenemos que procesar la mente correctamente. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Otra cosa, establecer su curso, su camino. A veces cuando estamos en un tiempo del duelo, perdemos nuestra dirección en nuestra vida, perdemos la motivación de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. En tiempos así, aunque hay mucha incerteza y las cosas no nos importan como antes, debemos tener cuidado y enfocarnos en Dios y su plan para nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, muy conocido, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La condición es, fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino y la promesa es, y Él enderezará tus veredas. La última parte, enfocarse en el futuro. No podemos volver atrás. No podemos cambiar el pasado. Tenemos que enfocarnos en el futuro. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tomar tiempo para procesar todo eso. No podemos olvidar nuestros seres queridos, pero tenemos que enfocarnos en el futuro, no en el pasado. Nuestro manejo del duelo puede producir consecuencias positivas o consecuencias negativas, depende en el manejo del duelo. Para terminar, el duelo es algo que todas las personas experimentan, porque la muerte, la pérdida, la separación es una parte de este mundo caído. Pero las buenas noticias es que Dios nos da la gracia de superar el duelo, que no permanece para siempre, se convertirá en gozo. Dios el Padre, Dios dice, es el Dios de consolación. Dios el Espíritu Santo, la Biblia dice, el nombre es el Consolador. Y Jesucristo también, Él vino para sanar y vendar el corazón. Entonces yo espero que este mensaje sea una bendición por alguien. Yo no necesito estar experimentando eso en mi vida ahora. La verdad, la palabra de Dios siempre me edifica, me prepara por lo que va a pasar en el futuro. Entonces quiero agradecer a los que están con nosotros. Quiero decir que próxima semana vamos a empezar un nuevo tema. Entonces, próxima semana, martes a las 7. En este tiempo voy a desconectar la transmisión y solo estar con las personas en